La información que llega del cielo rara vez se anuncia con trompetas, ni se adorna para caer simpática. No viene a acariciarte el ego, viene a despertarte los huesos. Lo que vas a oír ahora no es consuelo, es código. Una señal entregada únicamente a quien tiene la madurez para sostener verdad ardiente sin perder la cabeza. Quizá ya lo notaste. Tu pulso se aceleró. Una parte antigua de ti se enderezó como si reconociera una voz de la infancia del espíritu. No es sugestión, es memoria espiritual tratando de abrirse paso entre años de ruido, de opiniones prestadas, de mapas saboteados por gente que no sabía qué hacer con la luz que llevabas. Reescribieron capítulos, difuminaron tu nombre, escondieron tus pergaminos. No porque fueses débil, sino porque, si despertabas antes de tiempo, su teatro se quedaba sin público. Y sin embargo, aquí estás. Elegiste entrar, elegiste escuchar, y el cielo elige hoy devolverte lo que fue tuyo desde el principio, antes de que el orgullo te empuje a gritarlo y la herida te empuje a vengarte. Respira. La verdad que llega no es para armar escándalo, es para darte postura. Hay revelaciones que destraban puertas, pero también exigen silencio táctico. Hay certezas que encienden rabias antiguas, pero la rabia, si no está gobernada, entrega el trono antes de sentarse en él. Dios no te muestra esto para que salgas a pelear con todos, te lo muestra para que te posiciones, para que camines entre ciegos como quien aún tantea, mientras por dentro ya ve el mapa completo. Fuiste ocultado, no rechazado. Te apagaron a ratos para que la guerra no te hallara prematuro. Por eso dolía encajar. Por eso el cuarto te quedaba chico. Por eso la comparación ajena te cortaba las alas. Tu inquietud no era capricho, era clave. Tu sensibilidad no era fragilidad, era radar. Todo el tiempo hubo un llamado martillando detrás del pecho. Tú lo llamaste ambición, ego, sueño exagerado. Era sed de destino. Ahora escucha con calma. El cielo te confirma que no estabas loco. Aquellas visiones que te visitaban sin permiso, esos sueños que repetían lugares que jamás pisaste, esas coincidencias que te erizaban la piel, todo era código. Te fueron desviando del desvío, cerrando rutas que prometían brillo pero hipotecaban tu esencia. Cada atraso fue brújula, cada ruptura un reposicionamiento, cada humillación un filtro para separar compañía de conveniencia de compañía de pacto. Y hoy la contraseña se valida, el sello se rompe, la memoria despierta. Ya no necesitas más pruebas, necesitas respeto por lo que ya sentiste. A partir de aquí, el arte no es discutir la verdad, es usarla. Fingir distracción mientras registras cada gesto. Callar a tiempo mientras asientas cimientos. Andar despacio como quien no sabe, mientras por dentro preparas el movimiento que cambia la historia en un segundo. Hazme un favor pequeño y poderoso. Si estas palabras están alineando algo en tu interior, si sientes que este espacio te sostiene la fe cuando el ruido sube, deja tu me gusta y suscríbete ahora. No por algoritmo, sino como un gesto íntimo que le dice a tu espíritu, quiero seguir en este campo de claridad. Son segundos, y a veces los segundos sellan una decisión. Quédate hasta el final. No estás aquí para defenderte, estás aquí para recuperar lo que siempre te perteneció. El mapa, el pergamino, la llave. En el siguiente movimiento, descifraremos cómo se reescribió tu historia para empequeñecerte y por qué aquello que llamaste fracaso fue, en realidad, protección estratégica. Prepárate. Comienza la sabotaje oculta. ¿Cómo apagaron tu luz? ¿Y cómo la enciendes sin ruido? Hubo un tiempo en que confundiste la resistencia del mundo con un veredicto sobre tu valor. Puertas que no se abrían, personas que te querían más pequeño. Ambientes donde tu silencio pesaba más que la palabra de otros. Nada de eso fue casual. Te movías con un sello profético y, por eso mismo, tu nombre empezó a circular en el mundo invisible antes de que tú entendieras lo que cargabas. El sistema respondió con lo que siempre responde cuando siente peligro: distracción, comparación, vergüenza. No necesitaban destruirte, bastaba con dejarte dudando. Y la duda, repetida con paciencia, apaga ciudades enteras por dentro. El sabotaje llegó maquillado de cuidado. Consejos supuestamente prudentes, elogios a media luz, bromas inofensivas que erosionaban tu confianza milímetro a milímetro. Entraste a cuartos donde la lealtad se confundía con obediencia ciega y el amor con el permiso para reducirte. Te enseñaron a postergar lo que ardía en el pecho,
a pedir disculpas por desear grandeza, a llamar ego a una sed que en realidad era memoria espiritual. Lo más duro no fue la oposición abierta, fue la reescritura silenciosa de tu historia. Cambiaron los títulos, borraron renglones, escondieron mapas, hasta que el camino que llevaba a tu nombre parecía una fábula. Pero el cielo no te dejó sin testigos. Entre líneas aparecían señales, sueños que regresaban con la misma coordenada, intuiciones que insistían aunque todo alrededor dijera lo contrario, coincidencias que te tomaban del brazo cuando estabas a punto de ceder. Lo que llamaste fracaso era desvío estratégico. Lo que llamaste rechazo era protección a destiempo. Fuiste ocultado para no ser cazado, descolocado para no ser comprado, retardado para no ser robado. La incomodidad que te hacía sentir fuera de lugar no era incapacidad, era brújula. Indicaba que tu espíritu ya había crecido y la sala se había quedado chica. Reconocer el sabotaje no es licencia para odiar, es permiso para ordenar. La reparación empieza por la lengua interior con la que te nombras. Deja de llamarte tarde, difícil, exagerado. Empieza a llamarte responsable del fuego que te confiaron. Endereza la espalda en sitios donde te doblabas por costumbre. Camina con la calma de quien no busca permiso, porque ya tiene mandato. No necesitas explicar tu hambre. Necesitas custodiarla. La gente que se alimentaba de tu inseguridad notará el cambio, pero no podrás regresar a la versión que se pedía perdón por existir. La claridad que ahora sientes no es euforia, es centro. Reencender la luz no es un espectáculo, es una práctica. Vuelve a cuidar lo que miras, lo que escuchas, lo que repites. Aparta una hora que no negocie, aunque sea breve, para alinear tu pulso con el propósito y no con el ruido. Haz espacio para el silencio que afila la vista. En ese silencio tu espíritu te devuelve los pergaminos. Recupera hábitos pequeños que sostienen destinos grandes. Llegar a tiempo a ti mismo. Cerrar la puerta que sabes que te roba. Decir una verdad sencilla donde antes fabricabas excusas. Estas acciones no buscan aplausos, buscan coherencia. La coherencia es la electricidad que vuelve a encender la casa. Habrá miradas que intenten devolverte al molde de ayer. Sonríe sin ceder. Te querrán precipitar a explicaciones que drenan, a discusiones que te roban oxígeno. No entres. El sabotaje se alimenta de tu necesidad de demostrar. El antídoto es la obra hecha en silencio. Deja que hablen, que calculen, que subestimen. Tú registra, selecciona, avanza. La estrategia ahora es caminar como si aún aprendieras el mapa, mientras por dentro ya mides distancias y eliges el momento exacto de cada giro. No estás pretendiendo ser otro, estás volviendo a ser tú, pero sin permiso pedido al miedo. Cuando la luz regresa a su sitio, no lo anuncia con ruido, lo prueba con frutos. Notarás que el cuerpo respira más hondo, que la mente deja de mendigar migajas de validación, que tus síes vuelven a ser completos y tus noes educados pero firmes. Aparecerán puertas que antes no te veían, no porque hayan cambiado de material, sino porque cambió tu frecuencia. Donde había urgencia, habrá ritmo. Donde había ansiedad, habrá enfoque. Donde había ganas de demostrar, habrá una presencia que no necesita levantar la voz. No te sorprendas si algunos se apartan. No estás perdiendo apoyo, estás perdiendo interferencia. El sabotaje te quiso convencer de que estabas loco por creer. Hoy sabes que estabas despierto. Te quiso persuadir de que el mundo era demasiado grande para ti. Descubres que eras tú quien era demasiado grande para ciertas habitaciones. Vuelve a colocar tu nombre en su renglón. Asume la dignidad sin teatralidad. No grites la verdad. Utilízala. Tu misión no es revelar el plan a quienes no saben cuidarlo. Es ejecutar el plan con la excelencia de quien honra la información confidencial que le fue confiada. Desde aquí, el siguiente paso no es gritar victoria, es caminarla. Y la caminaremos juntos, paso a paso, entrando en el territorio que más exige cabeza fría y espíritu encendido. El silencio estratégico que guarda la revelación mientras la convierte en destino. Hay una sed que no nace del capricho ni de la comparación. Nace de un recuerdo que el cuerpo no sabe explicar. Le diste muchos nombres para poder convivir con ella. Ambición, ego, exageración. No era eso, era memoria.
Una memoria anterior a tus miedos, más vieja que tus derrotas, que insiste en recordarte una promesa firmada cuando todavía no sabías pronunciar tu propio nombre. Por eso, incluso en etapas donde todo parecía correcto, había un silencio inquieto empujando desde adentro, como si una parte de ti supiera que aceptaste una versión de la vida sin la página más importante. La memoria espiritual habla en un idioma que no grita. Te visita de madrugada con sueños que repiten escenarios desconocidos pero familiares. Te alcanza en frases dichas por extraños que suenan a carta dirigida. Te eriza la piel cuando pasas por lugares que reconoces sin haber estado. No son casualidades piadosas, son migas de pan dejadas por el futuro para que no te pierdas en el ruido del presente. Cuando decides honrar esas señales, algo se realinea. El tiempo deja de sentirse como un enemigo y empieza a trabajar a tu favor. Las demoras se revelan como protección. Lo que llamabas pérdida se desnuda como ajuste fino. Esta memoria también se disfrazó durante años de lo que otros llamaron defecto. Tu sensibilidad, que algunos ridiculizaron, era radar calibrado para lo invisible. Tu inquietud, tachada de ansiedad, era antena levantada hacia una frecuencia que el entorno no podía o no quería sintonizar. Nadie te explicó que esos estorbos eran herramientas. Por eso intentaste apagarlos para encajar. Cada vez que los silenciaste, algo en ti se encogió. Y cada vez que los honraste, aunque fuese en secreto, la luz volvió a ocupar su sitio. La voz interior dejó de tartamudear. La intuición recuperó autoridad sobre el impulso. Recordar no es vivir en el pasado. Es recuperar el mapa original para caminar el presente con otra postura. Cuando el mapa regresa, la prisa pierde encanto. Ya no necesitas demostrar nada en voz alta porque la certeza instalada por dentro te hace elegir distinto por fuera. Ves los patrones que antes se te escapaban. Quién suma y quién drena, qué puertas son atajos hacia ninguna parte, qué oportunidades brillan pero no alimentan. La memoria ordena el apetito y te libra de la urgencia que siempre te salía cara. Descubres que no necesitas 10 señales nuevas cuando honras la primera que ya tenías. Este despertar pide cautela. No todo el mundo puede manejar la densidad de lo que entendiste. El cielo no te reveló para que te vuelvas cronista de tu propio misterio, sino ejecutor de lo que corresponde. Guarda lo sagrado de miradas que no saben custodiar. Conserva la calma cuando el enojo viejo quiera incendiarlo todo. No quemes puentes por impulso, edifica rutas por convicción. Elegir el silencio correcto no es debilidad. Es estrategia de quien ya oyó la contraseña y no piensa desperdiciarla en conversaciones sin peso. La memoria, por fin, te devuelve proporción. Te das cuenta de que no eras pequeño, solo estabas mal ubicado. De que no eras tarde, estabas siendo preparado. De que no estabas perdido, estabas oculto mientras el terreno se limpiaba. Ahora caminas con el paso de quien conoce el rumbo aunque aún no se vea el letrero. Tu corazón deja de pedir permiso y empieza a pedir precisión. Tu espíritu deja de mendigar migajas y empieza a cocinar pan para otros. Y sin ruido, casi sin darte cuenta, vuelves a ser el que eras antes de que el miedo te enseñara a disfrazarte. Desde esta base, la siguiente curva del camino exige tanto templanza como obediencia. Lo revelado debe guardarse y a su tiempo aplicarse sin espectáculo. En el próximo movimiento entraremos en la disciplina que sostiene este fuego sin que se desborde. El silencio estratégico, la manera de custodiar la revelación mientras la conviertes en resultados que nadie puede negar. Cuando la verdad entra con fuego, la primera tentación es convertirla en anuncio. Quieres contárselo a todos, limpiar tu nombre, corregir la historia a gritos, pero lo sagrado no prospera en el ruido. La revelación que se te confía no es un trofeo, es una herramienta de alta precisión, y las herramientas finas se guardan en estuches, no en vitrinas. El silencio que ahora se te pide no es cobardía, es gobierno. Es el arte de sostener voltaje sin que se te derrame por los bordes, de caminar por cuartos donde nadie sospecha lo que ya sabes, mientras por dentro tu espíritu organiza la futura victoria con paciencia de relojero. Hay palabras que, si se pronuncian antes de tiempo, desordenan el terreno que la gracia ya estaba preparando. No necesitas demostrar que viste, necesitas demostrar que sabes esperar. La madurez es el puente entre el dato y el destino.
Callar cuando la herida reclama venganza es elegir legado por encima del desahogo. Contenerse cuando el ego quiere aplaudidores es elegir construcción por encima del espectáculo. El silencio estratégico no es mutismo. Es una conversación más alta con Dios y contigo mismo, donde se decide cuándo hablar, con quién y para qué. En esa conversación, las certezas se asientan, las emociones decantan, y la verdad deja de ser impulso para convertirse en dirección. Vas a notar que el entorno te provocará, a veces con dulzura y a veces con sarcasmo. Te tantearán con chismes disfrazados de confianza, con halagos que buscan abrir tu cofre, con preguntas que fingen interés, pero son trampas de exposición. La regla interna es simple y férrea. Nadie que no pueda cargar tu cruz merece cargar tus secretos. Quien no honra tu proceso no es tierra fértil para tu palabra. La información confidencial se utiliza para posicionarte, no para contentar curiosidades. Se transforma en decisiones, no en discursos. A veces la respuesta más contundente es una sonrisa breve y un cambio de tema. Otras veces un «lo pensaré» que no explica nada y lo protege todo. Mientras el mundo te quiere acelerado para que tropieces, tú eliges el ritmo de quien ya tiene mapa. El silencio te da ventaja porque te permite observar sin ser observado. Empiezas a leer patrones con una nitidez que antes no tenías. Detectas lealtades de papel. Escuchas intenciones escondidas detrás de frases amables. Distingues oportunidades legítimas de puertas maquilladas que te desvían del rumbo. Donde antes discutías para convencer, ahora simplemente registras y anotas. Guardas nombres, fechas, gestos, promesas que no se cumplieron. No se trata de rencor, se trata de inteligencia espiritual. Todo dato guardado en paz te ahorra una batalla en el futuro. El cuerpo también aprende esta nueva lengua. Tu respiración se hace más honda, tu paso más contenido. Tus manos sueltan la compulsión de explicar. Empiezas a elegir los lugares donde tu presencia añade luz y a retirarte de los que te exigen disfraz. Notas que el cansancio que te pesaba no venía de trabajar mucho, sino de defenderte demasiado. El silencio bien administrado reduce esa fuga de energía, porque dejas de darle combustible a discusiones estériles. Y con la energía que regresa, el alma se vuelve más fina para escuchar indicaciones pequeñas que cambian rutas grandes. Una espera un día más. Un no firmes eso. Un agradece y sigue. No confundas prudencia con parálisis. El silencio estratégico no te inmoviliza, te afila. Actúas sin anunciar, corriges sin dramatizar, avanzas sin pedir permiso a quienes se beneficiaban de tu duda. Cada paso queda grabado más por su fruto que por su ruido. Un trabajo que entregas antes del plazo. Una puerta que cierras sin escándalo. Una conversación difícil que sostienes con respeto y firmeza. Son actos que no buscan aplauso y por eso mismo van moldeando tu atmósfera hasta que lo inevitable ocurre. Tu presencia empieza a hablar por ti. La gente siente la diferencia sin saber explicarla. Algunos se alinean, otros se alejan. Ambos movimientos te sirven, porque el silencio cribó por ti lo que el impulso habría confundido. Llegará el instante en que toque hablar, y lo sabrás porque la paz dará la orden. Cuando la verdad se pronuncia desde esa paz, no levanta polvo, levanta cimientos. No hieres, no humillas, ordenas, y si no llega esa orden, no la fabriques. Callar un poco más puede parecer perder tiempo, pero en realidad es ganar precisión. Las mejores emboscadas del cielo suceden cuando el enemigo cree que sigues dormido. Por eso se te pide que camines como si aún fueses ciego, mientras tus manos ya palpan la pared donde encaja la llave. No busques reconocimiento, busca rendimiento. No exijas credibilidad, entrega resultados. La credibilidad siempre visita la casa donde la obra está hecha. Este silencio con propósito te prepara para el próximo tramo, donde aprenderás a interpretar con lucidez aquello que alguna vez te confundió. Porque no todo atraso fue castigo, no toda puerta cerrada fue rechazo. Muchas veces fuiste desviado del desvío, protegido con frustraciones que te salvaron del brillo que roba esencia. Lo que ayer llamaste pérdida comenzará a revelarse como brújula, y verás que incluso el dolor escondía dirección. A eso vamos ahora, a decodificar señales y desvíos divinos, para que el mapa deje de ser sospecha y se convierta en camino bajo tus pies. Si miras tu historia con los ojos que hoy llevas, los llamados errores,
empiezan a cambiar de nombre. Aquella puerta que no se abrió cuando más la pedías, dejó de ser capricho del destino y se volvió protección a destiempo. Esa relación que se rompió en el punto exacto donde creías que empezarías a respirar, dejó de parecer castigo y empezó a verse como un muro que te impidió entrar a un cuarto donde habrías perdido la voz. Lo que ayer llamaste fracaso era un desvío que te sacaba del desvío, un rodeo preciso para que no te confundieras de trono. A veces el cielo te escondió no por vergüenza, sino por estrategia. Te ubicó fuera de escena para que no fueras presa fácil de quien necesitaba tu luz, pero no tu libertad. Y aunque te dolió quedarte atrás, fue en ese pasillo sin aplausos donde aprendiste a distinguir brillo de verdad, promesa de propaganda, urgencia de llamado. Las señales llevan años hablándote en un idioma que hoy, por fin estás preparado para traducir. Sueños que repetían una geografía que tu memoria reconocía sin pasaporte. Frases al aire que te alcanzaban como cartas firmadas a tu nombre. Encuentros fugaces con personas que encendieron una certeza y desaparecieron dejando un rastro. Nada de esto fue ruido místico. Eran migas de orientación, marcas sobre la corteza de tu tiempo para que no olvidaras el camino real mientras atravesabas territorios prestados. El problema no era la ausencia de señales, sino el volumen del mundo. Por eso ahora, cuando el silencio te hizo el favor de bajar la estática, descubres que el mapa siempre estuvo ahí, reclamando ojos menos apurados y un corazón menos hambriento de aprobación. Incluso la escasez tuvo su gramática. No pocas veces el cielo te cerró la canilla para que aprendieras a beber de otra fuente, no para castigarte, sino para que dejaras de confundir provisión con dependencia. Te quitaron sillas para que dejaras de mendigar lugares que no te correspondían. Te retiraron oportunidades para que dejaras de hipotecar tu centro con tal de estar dentro. Esa incomodidad que te hacía sentir fuera de lugar no era el señalamiento de tu pequeñez, era la alarma de que el cuarto ya no tenía el oxígeno que tu espíritu necesitaba. Cuando aceptas este léxico, el resentimiento pierde peso y la gratitud encuentra de dónde agarrarse. De pronto, tu biografía deja de ser una colección de interrupciones y se convierte en una arquitectura con intención. Decodificar no es romantizar el dolor ni disfrazar la herida de enseñanza barata, es mirar de frente. Permitir que el duelo haga su trabajo y cuando el llanto termine su turno, preguntar con honestidad qué te estaba protegiendo el cielo mientras tú te juzgabas por no llegar a tiempo. Con esa pregunta en la mano, el pasado deja de arrastrarte y empieza a empujarte. Ya no te relacionas con tus caídas como pruebas de incapacidad, sino como calibraciones que afinaron tu oído para no volver a sentarte donde se negocia tu esencia. ¿Entiendes por qué ese trabajo soñado se cerró sin explicación? ¿Por qué esa alianza perfecta se pudrió de repente? ¿Por qué aquella puerta brillante te exigía pagar con silencio? Las piezas encajan sin ruido, y lo que parecía un rompecabezas ajeno se revela como tu propia caligrafía. Lo hermoso de esta lectura nueva es que regula tu ritmo. Dejas de perseguir señales y empiezas a corresponderlas. Dejas de exigir garantías y empiezas a elegir coherencia. Ya no corres hacia cada luz que parpadea. Esperas a que la paz te indique cuál es faro y cuál es trampa. Empiezas a caminar con la prudencia del que lleva una llave en el bolsillo. Sabes que cualquier cerradura puede abrirse, pero no todas deben abrirse ahora. Y esa prudencia te devuelve energía, te quita discusiones inútiles, te rescata de movimientos espectaculares que solo existían para satisfacer el hambre de demostrar. Con el pulso más lento, el oído más fino y los ojos más limpios, tu horizonte se ordena. Se vuelven nítidos los sí y los no. Se achican los espacios donde antes te perdías. Se dignifica el presente sin que el futuro pierda fuego. Desde aquí, el campo cambia de tono. Ya no estás aprendiendo el idioma de las señales. Estás listo para la disciplina que las vuelve resultados. Mantener la cabeza fría cuando la sangre pide ruido. Gobernar la emoción para que no se coma la estrategia. Sostener el avance sin confundir impulso con mandato. A eso entramos ahora, la guerra silenciosa, donde el autocontrol deja de ser una consigna y se convierte en arma, y donde tu mejor respuesta deja de ser explicarte y pasa a ser cumplir, con precisión, lo que el cielo te confió. Hay batallas que se ganan con espada
y otras que solo se ganan con pulso. Esta es de las segundas. La guerra silenciosa no se libra en foros ni en conversaciones donde todos opinan. Se libra en el intervalo entre lo que sientes y lo que haces. Ahí, en esos segundos donde el corazón quiere correr y la mente quiere gritar, nace el gobierno. Autocontrol no es reprimirte hasta romperte. Es dirigir la energía para que empuje a favor del propósito y no a favor del impulso. Es transformar el tengo que reaccionar ahora en voy a responder cuando la paz me lo ordene. Ese pequeño desplazamiento cambia destinos enteros porque te saca del teatro de la emoción y te devuelve al terreno de la autoridad. La emoción no es enemiga. Desordenada, sí. Cuando te exigía prisa, entregabas tu posición por un alivio momentáneo. Cuando te exigía ruido, perdías credibilidad por centímetros. Hoy la escuchas sin obedecerla ciegamente. Respiras hondo. Nombras lo que ocurre dentro. Dejas que el pico baje y actúas desde el centro. Esa práctica, repetida en la cocina, en la oficina, en la conversación que te tienta a demostrar, afila tu filo interior. Descubres que la fuerza que antes gastabas en explicarte ahora se convierte en precisión para cumplir. Vas cerrando puertas que te drenaban, no con dramatismo, sino con decisiones sobrias. Vas aceptando encargos que antes te asustaban, no con euforia, sino con ritmo. La gente ve el fruto y no sabe ponerle nombre. Tú sí, calma gobernada. En esta guerra los gestos discretos valen más que los discursos. Pones el teléfono donde no te robe la madrugada y sin hacer ruido, recuperas mañanas que parecían perdidas. Aterrizas los finales del día para que la mente llegue entera a la almohada y sin pregonarlo, la claridad retorna. En encuentros que antes te descolgaban, eliges una frase limpia y a tiempo, y la conversación va tomando la forma de tu centro. No se trata de hacerte el fuerte, se trata de hacerte cargo. Y cuando te haces cargo, la ansiedad que pedía espectáculo pierde su público. Lo que parecía indomable empieza a obedecer a una cadencia nueva. No eres más duro, eres más exacto. También aprenderás a guardar la victoria. El enemigo de lo sutil es el desahogo prematuro. Por eso, cuando algo te salga bien, no lo conviertas en pancarta. Conviértelo en base. Cada resultado sin ruido multiplica tu radio de influencia y encoge el margen de error. Te vuelves esa persona que llega y ordena sin invadir, que habla poco y desplaza montañas con un gesto. El ambiente que antes te empujaba a demostrar empieza a seguir tu compás. Quien quería provocarte se cansa de no encontrar presa. Quien necesitaba tu luz, por fin descansa. La guerra silenciosa también sabe cuándo tensar y cuándo aflojar. Hay días para avanzar con paso largo y otros para sostener lo ganado sin culpa. Esa sabiduría fina te la da la práctica. Escuchas la paz como semáforo. Atiendes la fatiga antes de que se vuelva excusa. Te perdonas rápido para no hipotecar semanas por un tropiezo. Vuelves al centro sin estrenar tragedias. Y desde ese centro, lo que prometiste a Dios en secreto empieza a tener cuerpo en la agenda, en los hábitos, en las entregas que ya no postergas. No anuncias que cambiaste. Vives distinto. No exiges que te crean. Dejas que el tiempo haga su trabajo. Con el pulso entrenado y la emoción a tu servicio, el calendario deja de dictarte el alma. Entra otro tipo de tiempo, el del que ejecuta sin pedir permiso al reloj. Lo que el cielo te mostró no se quedará en teoría. Se vuelve mandato para estos meses que otros dan por perdidos y tú eliges como principio. En el siguiente tramo hablaremos de esa zona fuera del calendario, del modo de actuar hoy, con un paso concreto que inaugure tu temporada de resultados. Porque ya no se trata de explicar lo que viste, se trata de escribirlo con tus manos. 4 meses para ejecutar por encima del reloj. Hay temporadas en las que el calendario deja de ser jefe y se vuelve herramienta. Esta es una de ellas. Muchos ya declararon se acabó el año, pero tu tiempo es otro. El cielo opera en ritmos que no se miden por meses, sino por obediencia. Te quedan 4 meses en el reloj, suficientes para iniciar la obra que tu espíritu viene gestando hace años, no con promesas ruidosas, sino con pasos que nadie te puede quitar. No necesitas un plan vistoso, necesitas un paso verdadero hoy y un paso verdadero mañana. Cuando 2 días seguidos obedecen al mismo centro, la inercia cambia de dueño. Empieza por ordenar tu amanecer y tu cierre del día, porque el día que empieza alineado tiende a terminar entero.
La primera voz no puede ser la del mundo si pretendes caminar por encima del mundo. Dale a tu espíritu un tramo de silencio, una palabra que te afine, una respiración que te baje la fiebre. Y al final, aterriza lo que viviste con gratitud concreta y una decisión pequeña para mañana. Esa bisagra doble convierte horas sueltas en dirección. El resto del día lo alimentas con presencia. Haces lo que dijiste que harías, cierras lo que abriste, eliges conversaciones que suman oxígeno y dejas para después las que solo coleccionan polvo. No te distraigas compitiendo con el ritmo de nadie. Tu medida no es la vitrina ajena, es la paz que confirma que cada acto pertenece. Si la paz se ausenta, reevalúa. Si la paz crece, profundiza. Esta regla sencilla te ahorra peleas que se comen semanas. Habrá movimientos que piden decisión rápida y otros que piden incubación. Ambos son avance cuando responden a la paz y no al apuro. Aprende a reconocer la diferencia y el cielo te confiará más carga porque comprobará que no derramas. En estos meses, evita anunciar procesos que aún están tiernos. La raíz se fortalece cuando no necesita sostener espectáculo. Trabaja en secreto, celebra en secreto, corrige en secreto. Cuando algo pida salir a la luz, la paz hará de lámpara. Hasta entonces, deja que el fruto hable a su hora. Te sorprenderá comprobar que, sin gritar, las puertas correctas empiezan a abrirse. No porque apareciera magia, sino porque tu atmósfera dejó de vibrar en necesidad y empezó a vibrar en coherencia. La coherencia convoca la oportunidad adecuada y disipa la que solo imita. Si tropezas, no dramatices, reingresa. La diferencia entre quien llega y quien se queda a medio camino no es la ausencia de caídas, es la velocidad con la que vuelve al centro. Pide perdón cuando toque, aprende lo que faltaba y sigue. No entregues 4 meses al orgullo de tener razón ni a la vanidad de quedar bien. Entrégalos a la verdad que te trajo hasta aquí. Esa verdad no exige espectáculo, exige constancia. Constancia sin rigidez, devoción sin teatralidad, excelencia sin ansiedad. Ese es el pulso de quienes ejecutan por encima del reloj. Cuando estos 4 meses se miren en el espejo, no te reconocerás por lo que dijiste, sino por lo que quedó en pie. La habitación ordenada, el trabajo entregado, la conversación que honró tu centro, la puerta que no abriste por más que brillaba, la que sí abriste aunque daba miedo. Ninguno de esos actos necesitará defensa, serán tu argumento. Y con el argumento listo, la conclusión cae por su propio peso. No estabas esperando un año nuevo, estabas esperando tu postura nueva. Ya la tienes. Y con esa postura, el final del calendario se volvió, discretamente, tu principio. Seguimos, te llevo al cierre, la palabra que amarra todo lo que abrimos y se convierte en el pacto silencioso que te acompañará cuando la sala se quede vacía. No eras un caso perdido, eras un secreto en proceso. Hoy lo sabes con la claridad que ya no pide permiso para existir. La revelación no vino para darte espectáculo, vino para devolverte gobierno. Entendiste cómo apagaron tu luz y aprendiste a encenderla sin ruido. Reconociste la memoria espiritual que siempre te llamó por tu nombre. Elegiste el silencio estratégico que guarda lo sagrado hasta que da fruto. Leíste los desvíos como brújula y convertiste la herida en dirección. Domaste la emoción para que sirva a la misión. Aceptaste que estos meses no dependen del calendario, sino de tu obediencia. Con esa cadena de actos el cielo no te pide que expliques, te pide que cumplas. El mundo seguirá midiendo por aplausos. Tú medirás por coherencia. Y la coherencia, con paciencia, termina por volverse atmósfera. Y la atmósfera, con tiempo, termina por volverse destino. A partir de aquí, tu nombre vuelve a su renglón sin gritos. Camina con la serenidad de quien tiene llave. Levántate temprano para que la primera voz sea la correcta y cierra la jornada como quien rinde cuentas a su propósito. Entra en cuartos para sumar oxígeno. Sal de los que te exigen disfraz. Cuando te provoquen para exhibirte, responde con obra. Cuando te tienten para apurarte, responde con paz. Si tropiezas, no estrenes tragedia. Reingresa, corrige, continúa. No ofrezcas tu tesoro al ruido. Úsalo para mover paredes. Hay verdades que no se declaman. Se despliegan. Hay victorias que no se publican. Se sostienen. Verás rostros que se apartan y manos que se acercan. Ambas cosas eran necesarias. Porque la luz bien colocada ordena el paisaje sin pedir permiso. Si en algún momento dudas, vuelve al gesto más simple que te trajo hasta aquí. Respira. Nombra con honestidad lo que sientes.
Elige el próximo acto verdadero y hazlo a tiempo. La fuerza no está en la magnitud del paso, está en su fidelidad. Cuida la raíz mientras llega la estación del fruto. Mantén la cabeza fría cuando el orgullo quiera rugir. Guarda lo confidencial como oro. Recuerda que fuiste ocultado para ser preservado y revelado para ser útil. La paz será tu semáforo. La presencia, tu carta de presentación. Los resultados, tu argumento. No necesitas que todos crean. Necesitas que el cielo te encuentre, haciendo lo que dijiste que harías cuando nadie te miraba. Si este mensaje sostuvo tu pulso y afinó tu mirada, permanece cerca de esta fuente de claridad. Deja que la palabra siga llegando cuando el ruido suba y el mundo te pida prisa. Gracias por caminar hasta aquí con verdad en el pecho. Te toca escribir el capítulo que fue liberado para tu nombre, sin alardes, sin pedir permiso, sin explicar de más. Camina en silencio, ejecuta con luz y deja que el fruto diga lo que tus labios no necesitan decir. Tu tiempo no es una fecha, es una postura. Ya la llevas puesta, ahora ve y cumple.